unidades bien, bien, bien cortitas. Qué lindo, igual que sean cortitas. Sí, te ayudan a pasarla más fácil. No, es que ecología y evolución me cansaron, te juro. Sí, son muy largas. Son muy largas y tienen muchísimos ejemplos, entonces eso nos complica. Bueno, Seba, menos mal que no fue nada. Vieron que ahora nos agarra cualquier cosa. Yo les digo, tengo un dolor de cabeza eterno por la contractura cervical que tengo, o sea, como que va conmigo el dolor de cabeza. Así que si me tendría que basar en eso, así, o en esos signos así dentro de lo de COVID, estaríamos todo el día paranoicos, así que tranqui. Que hay un montón de otros factores u otras patologías que generan algunos síntomas parecidos a COVID y uno por ahí el miedo les juega en contra. Así que bueno, menos mal que no haya sido nada. Bueno, les cuento un poquito. Los que estuvieron el jueves conmigo, empezamos a ver la parte de adaptación, pero nos quedamos en la diferencia entre clina y ecotipo. Yo sé que con Dani, los que estuvieron el jueves, terminaron de ver esta partecita de adaptación, pero bueno, vamos a hacer un repasito rápido para que los chicos que estuvieron el jueves allá también vean esta partecita, este contenido. A los demás les sirve como repaso y si tienen alguna duda los escucho y después empezamos con el proceso de especiación, que es lo que tenemos que ver hoy. El jueves, entonces, conmigo en la presencialidad y con Dani también, habían visto que era una adaptación, ¿sí? O sea, a qué le llamábamos adaptación y que desde la evolución a mí me interesa la adaptación fisiológica. Y vimos algunos ejemplos, como por ejemplo el pájaro artesano o el pájaro carpintero, que tienen adaptaciones a su ambiente específico y que muchas veces yo me encuentro distintos grupos de individuos que presentan distintas variantes de estas adaptaciones, o sea, distintos ecotipos, dentro de toda la gama de posibilidades que existen en esa especie que se denomina clina. O sea, clina toda la variación gradual que yo puedo obtener de la expresión de una determinada característica y ecotipos al conjunto de individuos que existen en una población determinada. Por ejemplo, el Curtis, que esto yo no lo alcancé a ver el jueves, pero yo sé que con la Dani lo vieron los que estaban en virtualidad, tienen el ejemplo en Curtis de los distintos ecotipos de potentilla glandulosa. Potentilla glandulosa es un tipo de planta que es muy parecida a la frutilla, crece de hecho a través de estolones, que significa de una misma, digamos, plantita, salen ramas laterales y crece otra distinta, y empezaron a ver distintas variaciones, o sea, distintos ecotipos de acuerdo a la zona en la cual se encontró esta misma planta de potentilla glandulosa. Si bien genotípicamente son distintas, esa variedad genotípica responde a determinadas adaptaciones, por ejemplo, en un ambiente, pero toda la variedad o la gama de posibilidades que yo voy a tener de potentilla glandulosa de cualquier especie, la voy a llamar entonces clina. Y al grupo de individuos o población en un determinado lugar que presente una variedad de esa clina, la llamo ecotipo. Bien, ahora, tenemos otro concepto muy importante que tiene que ver con la adaptación, que es el fenómeno de coevolución. Coevolución responde a interacciones interespecíficas cuando hay relaciones a largo plazo, como por ejemplo un mutualismo, ¿sí? O un mutualismo cuando se dan relaciones incluso hasta simbióticas entre dos especies, en las cuales permite la evolución simultánea de dos especies y que se condicionen ambas a determinadas características. Les da el ejemplo de las plantas y los polinizadores, que existen muchísimos ejemplos de esto, de insectos que se adaptan a la búsqueda de determinada flor, pero la flor también se adapta a atraer a ese insecto y no a otro. Por eso es un fenómeno de coevolución. La selección natural ha sometido a ambas especies a lograr una determinada característica. Ahora, muchas veces cuando aparece este proceso de coevolución de las dos especies, realmente hay algunas características que aparecen como defensivas y que le sirven no solo a una especie, sino a otra, por eso se dice que coevolucionan en realidad en ramas paralelas, no como esta, como el insecto y la flor, sino especies que evolucionan en forma paralela, generando características que se denominan características preventivas y que sirven para espantar a los depredadores. Por ejemplo, el mimetismo mülleriano. El mimetismo mülleriano fue descrito por Müller y en realidad vio que determinadas características que eran preventivas en la naturaleza se desarrollaban en paralelo en determinadas especies no emparentadas, o sea, a través de un proceso que se denomina paralelismo, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en la unidad que viene. Quiere decir, cada uno lo desarrolló por su lugar independiente, pero es una característica que reconocen los individuos, los depredadores de una determinada presa, como preventiva. Entonces se alejan.
Por ejemplo, las avispas o las abejas tienen aguijones que no solo la presencia, digamos, como que ya da miedo, es como si tuvieran una espada para atacar, sino que además ese aguijón es venenoso. Entonces, para los depredadores, solo visualizar el aguijón, si alguna vez tuvieron una mala experiencia con una de estas especies y fueron picados y el aguijón depositó el veneno, les generaron, no sé, una infección o una septicemia o algún proceso, digamos, de, qué sé yo, de molestia, ardor, quemazón, dolor, lo que fuera en determinada zona, lógicamente van a tratar de alejarse de esa presa, porque si sé que es, digamos, peligrosa, bueno, me alejo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier avispa o cualquier abeja que tenga esta característica va a ser una característica que el depredador detecta como algo anómalo, entonces por ende se aleja. Muchas veces sucede lo mismo con algunas coloraciones, que se llama coloración aposemática de algunas especies, para avisar que tienen una característica preventiva. Porque acá el aguijón se ve, por ejemplo, pero hay algunos insectos, como puede ser el ejemplo de una mariposa monarca, que ahora vamos a ver un esquema, que la mariposa monarca en realidad tiene un proceso de coevolución como le sale acá con algunos tipos de plantas. Por ejemplo, hay algunos bencetósigos o la mariposa monarca en sí que se alimenta de determinadas plantas que son amargas y que son amargas en realidad para despistar justamente a los depredadores, pero en realidad se han adaptado a comer de esas plantas depredadoras, pero ayudan en el proceso de polinización. Entonces, es como que hacen un fenómeno de coevolución. Pero a la vez esta mariposa, monarca u otras especies adquieren por alimentarse de una planta amarga también ese sabor amargo o venenoso. Entonces ahora la mariposa, con respecto a las especies depredadores, ¿cómo avisan en realidad digamos, este amargor o este veneno que portan? Muchas veces tienen una coloración que las identifica, por eso se llama coloración aposemática, que las especies visualizan, los depredadores, y dicen, no, pará, esta coloración ya la recuerdo como que es algo venenoso, es algo tóxico, es algo de mal sabor, entonces se alejan. Pasa en realidad con muchos tipos de especies, por ejemplo, hay víboras venenosas o arañas venenosas que tienen una determinada coloración. Por ejemplo, la viuda negra, por ejemplo, la Loxoceles, que es esta araña que tiene como un pintado como un esquema en el abdomen, como una coloración media amarronada, que también le identifican, obviamente, en la forma como de un violín, que le identifican en realidad los depredadores. Entonces, ¿La mantis religiosa también? ¿cómo? La mantis religiosa, que se parece a como una hoja. Ahí Medio... se está camuflando con el ambiente. O sea, una cosa es el camuflaje con el ambiente y engañar, y otra cosa es ser realmente tóxica. La mantis religiosa sería como en realidad, esta pequeña lagartija que vemos acá que simula ser una hoja, pero está engañando al depredador porque se está mimetizando con el ambiente, pero en realidad está engañando al depredador porque no es tóxica en realidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estos dos tipos de mimetismo. Cuando realmente la presa se mimetiza con el ambiente, lo que sea, pero tiene una característica que es como realmente nociva para el depredador, se llama mimetismo mulleriano. Estoy avisando que tengo una característica preventiva, pero si me comes, fuiste, digamos, ¿sí? La mantis religiosa en realidad no despide ningún tipo de tóxico, así que podríamos decir que no es un mimetismo mulleriano porque no está avisando de una característica preventiva, sino que está engañando al depredador y se está camuflando con el ambiente. ¿Se entiende, Emi? Son dos cosas distintas. Sí, sí. Bien, ahora, hay veces que hay especies que se mimetizan a través de estos mimetizadores por excelencia o modelo, pero en realidad es un mimetismo engañoso y está triunfado mucho en la naturaleza. Este mimetismo no lo escribió Müller, sino Bates, por eso se llama mimetismo batesiano, y es un mimetismo engañoso. Hay algunos individuos que han logrado, a través de mutaciones espontáneas, generar características parecidas a las características preventivas de los que hacen mimetismo mulleriano, pero en realidad no tienen la característica preventiva. Por ejemplo, una mariposa que se llama virrey tiene la misma coloración aposemática que la monarca, pero no es ni amarga ni venenosa. Entonces el depredador que se morfó a alguna monarca y sabe que el sabor es horrible o que le produzca, o sea, un rechazo,
¿qué hace la mariposa virrey? En realidad mantiene esta coloración porque le es beneficiosa, a los depredadores no se le acercan, pero en realidad lo está engañando al depredador porque no es de mal sabor ni es venenosa. Hay muchísimos estudios ecológicos del mimetismo mulleriano y batesiano y para que esto funcione en la naturaleza tienen que estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay muchos miméticos batesianos, muchos mimetismos engañosos, las presas no es que elaboran un plan y, digamos, cuantifican hasta dónde tienen que llegar, ni tampoco el depredador es como sujeto a la observación o hace un análisis estadístico y piensa. O sea, va a ser un estadístico en base a lo que come. Se comió una monarca, tenía mal sabor, bueno, listo, no se le acerca más. Entonces, si hay una virrey cerca, no se le acerca. Ahora, si un depredador que por primera vez no se come una monarca, se come una virrey y no tiene mal sabor, entonces se la va a seguir comiendo y esa coloración aposemática no le sirve de nada. Pero así como identifica la mariposa virrey, ese depredador se va a comer una virrey, no le produce nada, quizás se come a otro, pero a la vez que se encuentre realmente con una monarca y le produzca mal sabor, va a decir, che, ¿qué pasó con esta? Lo va a probar de vuelta y chao, se va a alejar. Entonces, siempre los miméticos mullerianos y batesianos tienen que estar en equilibrio y la misma selección natural hace esto, porque si no están en equilibrio y uno abunda y el otro no, entonces no sirve el mimetismo batesiano. El mulleriano siempre sirve, porque es una característica real. O sea, siempre que uno sea mimético mulleriano y tenga la característica preventiva, le sirve, digamos, para frenarse. Pero ojo, le sirve siempre y cuando no haya muchos miméticos batesianos. Porque imagínense que la monarca es preventiva, pero una monarca que se comieron salva muchas. Ahora, si hay muchas mariposas virrey y los depredadores se las comen, va a ser que también se coman a las monarcas y va a disminuir más la tasa de reproducción de las monarcas porque se las están comiendo mal, más culpa de que hay otros que engañan. ¿Sí? No sé si se entiende, pero tiene que haber un equilibrio entre ambos, porque si no, es como que no termina de beneficiarse ni uno ni el otro. Pero hay uno que engaña y el otro que realmente tiene la característica defensivo-preventiva. ¿Se entiende la diferencia? Sí, de mi parte sí. Sí. Bien, perfecto. Acá tenemos un ejemplo, entonces. Bueno, acá les muestra el desarrollo, pero esta imagen que están viendo acá es una mariposa, ¿sí? De tipo monarca, y esta última que estamos viendo acá es una mariposa virrey. Fíjense que la coloración o la tonalidad es bastante parecida, no es exactamente igual, pero es bastante parecida. Quiere decir que estas características son las que justamente le permiten a esta mariposa engañar al depredador sin tener mal sabor, pero tienen una coloración muy parecida. Tienen otro ejemplo en Curtis de algunos tipos de avispas y abejas que tienen una coloración similar para que los depredadores las confundan. Acá les han puesto una avispa modelo y en realidad estas avispas que evolucionaron después, en realidad la avispa que tiene acá que es la cavadora, la avispa masaria y esta es una abeja, cualquiera de estas son mimetismos mullerianos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el aguijón y son venenosas también. Entonces, cualquiera de estas cuatro son miméticas mullerianas que tienen la característica preventiva y que todas se defienden de la misma manera. Sin embargo, estas que vemos acá, fíjense, hay una que es una mosca, la otra es una mariposa, la otra es un coleóptero y hacen todos un mimetismo batesiano. Quiere decir, se están aprovechando de la coloración parecida a los miméticos mullerianos, pero en realidad no tienen el aguijón y no tienen característica preventiva, no son venenosas. O sea que si el depredador se come a cualquiera de estas, no pasa nada. Sin embargo, ¿qué hacen? Y lo engañan. Engañan al depredador porque al tener una coloración parecida, el depredador por ahí pasa de largo y no se las come. Bueno, Germán pregunta si el mimetismo solo pasa en animales. No, no pasa solo en animales, pasa también en vegetales. Lo que pasa que es más difícil de tabular o de estudiar esas diferenciaciones cuando en realidad la planta por ahí le cuesta más llegar a estos procesos de polinización para adquirir las características similares. Pero también sucede, de hecho la planta, como por ejemplo la savia amarga que estábamos viendo recién, tiene una estructura, realmente es una planta preventiva y hay otras plantas que se parecen en estructura, por ejemplo la savia amarga, pero no son amargas. ¿Sí? Lo que pasa es que el mimetismo siempre va acompañado también de un mecanismo de defensa. O sea, de repente
hay toda una conducta que defiende a este individuo y no es solo el color, porque este tiene un color aposemático, pero no es que se quede ahí chancha mientras que en el depredador también tratan de huir o de esconderse. Esta posibilidad las plantas nunca la tienen. Entonces, es más común el mimetismo en animales que en vegetales, pero existe también. O sea, existen otras especies. Bien, ahora, ya que estamos viendo adaptación y vimos la adaptación como el resultado en realidad de la selección natural, es importante entender que la adaptación como tal, si bien los seleccionistas dicen es el resultado de un proceso obviamente de selección natural, hay muchos críticos a este programa seleccionista, que ya los habíamos visto también anteriormente, de hecho ya nombramos a la teoría neutralista, pero vamos a analizarlo ahora en base a esta adaptación. Hay muchos críticos al seleccionismo, o sea, a la teoría de la selección natural, que dicen, no, pará, la selección natural trata de explicar todas las características como si fueran adaptativas. Todo me lleva a la adaptación perfecta de las especies, pero esto no pasa en la naturaleza. Nosotros vimos que dentro de los fenómenos de cambio evolutivo, el cambio evolutivo no solo se producía por selección natural, era el mecanismo más importante, pero existía, por ejemplo, las mutaciones o la deriva genética. Bueno, Moto Kimura, con todos los defensores de la teoría neutralista, por ejemplo, dicen que la variabilidad en una población es resultado de nuevas variantes que por ahí se originan por mutaciones o por el proceso de deriva genética, y esto no necesariamente tiene que responder justamente al proceso de selección natural. Entonces, que ver a la adaptación como una selección natural es como estar enceguecido a que únicamente se va a fijar una característica si es adaptativa. Y a veces no. A veces se fija una variante, se fija una característica que es producto de una mutación que por ahí no estorbó en ese momento evolutivo a que se adaptara o no se adaptara a la especie, pero está ahí porque es resultado del azar. O sea, las mutaciones y la deriva genética son resultados del azar, no de un proceso de selección natural o de elección del más apto. Entonces, ver a la adaptación como el único resultado de las características que yo encuentro en las especies es estar enceguecido por ahí a otros procesos. Esto es lo que dice la teoría neutralista. Otras críticas al programa adaptacionista me dicen, a ver, las características podrían ser consecuencias de algunas restricciones que imponen el desarrollo total del individuo, del organismo, y no solo deben estar, digamos, interpretados como una adaptación. Curtis les da una digamos, metáfora muy interesante con este techo de una construcción gótica y nos muestra que estas estructuras del centro que se ven como tan bonitas y que parecen los pilares en realidad de este esquema de la estructura del techo gótico, en realidad no son el resultado de lo que quisieron hacer, sino que es la intersección de un plano medio de este lado y otro de este lado. O sea que este rombo en realidad no se diseñó así, sino que diseñaron el techo de un lado, del otro lado, que es la misma, y esta es una superposición de ambas gráficas. O sea que este rombo que yo tengo en el centro, esta estructura, no tiene una función en sí, es una superposición de otra cosa que fue creada. Con esta metáfora, ¿qué tratamos de explicar? Con estas, digamos, características emergentes que no son resultado del proceso de evolución. Por ejemplo, en el ser humano, la explicación desde el mono, cómo se fue transformando en ser humano, se explica que hubo como un agrandamiento del cráneo, o sea, de la capacidad craneal, del desarrollo neurológico del ser humano, del cerebro, y que en paralelo, para darle lugar a un cráneo tan grande que es distinto al de otras especies, que digamos son de la misma rama, es como que el ser humano tuvo que rediseñar su cráneo y, por ejemplo, para tener más cerebro tuvo que achicar todo este hueso de la mandíbula. Entonces, por ende, reducir los dientes. Y uno dice, bueno, es una visión adaptativa porque el ser humano no necesita dientes como los carnívoros o como algunos, incluso algunos vegetarianos que tienen las paletas, digamos, cortadoras más grandes, los incisivos, porque utilizamos las manos como herramienta. Pero estamos viendo los dos procesos como un proceso de adaptación de selección natural. O sea, tipo, era más adaptativo para el ser humano tener un cráneo más grande y tener una dentadura más chica. ¿Y quién miércoles lo sabe eso? Por ahí era justamente una característica emergente, una consecuencia de una restricción, pero no necesariamente lo hace más apto.
O sea, quizás está bien, el cráneo te hace más apto que sea más grande y que el cerebro sea más grande, pero como consecuencia se llevó arrastrado una restricción que sería el achicamiento de la mandíbula. Sin embargo, no es algo que me hace más apto. Quizás si tendríamos unos colmillos tremendos, como caninos, o por lo menos tuviéramos muchas denticiones, como tiene un tiburón, y no tenemos 2 dentaduras en toda la vida y nos quedamos sin diente antes de que termine la vida, la mayoría. Tenemos que pagar después implantes o pernos coronas que son carísimos. Y quizás no era una ventaja evolutiva, sino una consecuencia de algún proceso de restricción, algo que surgió, y bueno, la especie se la tuvo que comer como para sobrevivir, pero no es un resultado de la adaptación necesariamente. ¿Qué me quiere decir todas estas críticas a la teoría de la selección natural? Que todo el conjunto de oposiciones a la selección natural me dice, a ver, pará, ¿por qué estamos viendo a la selección natural como que siempre hace lo que quiere? Si en realidad la mayoría de las veces hace lo que puede. Si yo estudio la historia del organismo, las limitaciones de los patrones de desarrollo, el tiempo y la adaptación gradual que hay en muchas especies, parecería que al fin y al cabo la selección natural y este proceso evolutivo, más que ser un ingeniero que me diseña las especies como de una forma excelente, perfecta, digamos, sublime para la adaptación exclusiva de esa especie hacia la naturaleza, es como que la selección natural parece más, como les dice esta metáfora que les pone el Curtis, parece más un zapatero remendón que trata de poner parches, digamos, sobre las estructuras y funciones que ya existen y no un diseño de un plan tan perfecto. Todas estas críticas a la selección natural son otras formas de ver la adaptación, de decir, pará, no todas las características que estás viendo son adaptativas. Hay algunas que se fijaron por otros motivos y la selección natural existe. Es re importante, pero es un proceso más de todos los que existen y a veces hace simplemente lo que puede y no lo que quiere, con las herramientas que tiene. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, una crítica más justamente a este programa adaptativo un poco más ordenada y que ha estudiado algunos parámetros que por ahí se pueden confundir con esta adaptación del organismo por selección natural, es una interpretación a través del panseleccionismo. El panseleccionismo no niega lo que dice la teoría neutralista, tampoco niega lo que dice la selección natural, es una combinación de todo. Dice, a ver, no, pará, el proceso de adaptación de las especies puede ser producto de algunas características que se fijaron al azar, otras que no tienen, digamos, un proceso de perfección con respecto al ambiente, otras realmente son producto del proceso de selección natural, y hay otras que se ajustan, variaciones que se ajustan de acuerdo al medio, pero sin base genética. O sea, el panseleccionismo también incluye a la epigenética, que tiene en cuenta las variaciones del ambiente, y analiza características como las alometrías y las heterocronías. Una alometría es un crecimiento diferencial de distintas estructuras durante el proceso de desarrollo embrionario que me ven, o sea, que yo puedo visualizar en la especie como características distintas, pero que en realidad no son distintas porque la selección natural los condicionó, sino que tiene que ver con el desarrollo del individuo en sí, en su proceso, digamos, de desarrollo embriológico. Y no solo eso, sino que dentro de las distintas tasas de desarrollo, no solo embriológico, sino después de crecer el individuo, tiene distintos procesos de aceleración o retardo en algunas características que parece que dan diferenciaciones en las especies y en realidad son producto de esta diferenciación en el tiempo. Por eso se las llama heterocronías, o sea, alometrías, dimensiones, digamos, distintas en las especies, tamaños distintos, y heterocronías, distintos momentos, digamos, sincrónico en el desarrollo de alguna característica, que Curtis les da el ejemplo con esta imagen de las alometrías, mostrándole como distintas proporciones. Es como un dibujo medio burdo, pero bueno, es el que eligió Curtis para mostrarles esta alometría, pero lo importante es que yo veo que al verlo de distintas perspectivas, por ahí puedo ver a una misma especie con una proporción distinta y al fin y al cabo es por el punto en el cual lo estoy viendo, o el punto en el desarrollo embriológico que se diferenció, pero en realidad todas estas alometrías son variaciones en el desarrollo embriológico de la misma especie, y no es que esta especie
tiene un proceso de adaptación o de selección natural distinto a esto. Tiene que ver con el desarrollo embriológico y no con la adaptación con respecto al medio ambiente. Y por otro lado, les muestra, por ejemplo, algunos ejemplos de heterocronías que podría ser tomado como una novedad evolutiva, por ejemplo, que aparezca una característica, como les está dando ejemplo acá, las branquias, ya que todos estos tipos de salamandras que me están mostrando acá tienen branquias toda la vida. En cambio, a Ambistoma le aparecen las branquias en otro momento de vida. Entonces, yo lo puedo ver como una novedad evolutiva, y le aparecieron branquias como una característica de adaptación al ambiente, y en realidad no, una característica que ya estaba en todos los otros anfibios, y por una cuestión de heterocronía que en el desarrollo aparecieron después, en el desarrollo evolutivo, no es que tenga una adaptación en el ambiente. Es como que se le atrasó el reloj del desarrollo a ella, pero en realidad era una característica que ya existía anteriormente. Entonces, el panseleccionismo trata de ver en conjunto todas las excepciones de la teoría neutralista, de la selección natural, de otras variantes u otras interpretaciones alternativas, para al fin y al cabo entender lo que vamos a sacar como conclusión de todo este proceso de adaptación. Ya hemos visto el concepto de adaptación y el distinto criterio que hay con respecto a la adaptación, sabiendo que, a ver, la adaptación es como el resultado de la selección natural, o lo vimos así, como que la selección natural crea algunas características por sometimiento al ambiente, de características que los hacen a los individuos más aptos, o sea, poder desarrollar mayor cantidad de descendencia, pero lo que me ayuda a entender toda esta visión alternativa es el concepto de exaptación. La exaptación es una característica que se incorpora por selección, o sea, por selección natural, por eso una forma selectiva, pero a partir de una característica existente que yo no sé la verdad si es neutra o fue modelada por selección. Este concepto de exaptación incluye todo lo que estamos viendo ahora, que tiene que ver con este proceso que incluye a todas las otras teorías alternativas a la selección natural, y me anula esta definición media ridícula que hacía la selección natural de la preadaptación. Una preadaptación significa que la especie ya tenía algo que la preadaptaba para algo que todavía no existe. O sea, era como ilógico. Por ejemplo, las alas de las aves se desarrollaron primero como una estructura que le han puesto el nombre de protoala. Y esa protoala, desde la selección natural, decían, a ver, es una preadaptación. Entonces uno dice, ¿cómo miércoles el ave va a estar preadaptado a volar si todavía ni siquiera necesitaba volar? La exaptación me dice, no, pará, existía una estructura que se fijó quizás neutra o por azar en la naturaleza, y que después la selección natural fue modelando y le pudo dar esta forma de una estructura que le sirve para volar. Pero en inicio no tenía esa función, quizás era una característica neutra, y la selección natural la fue moldeando. Y hay algunas características que yo las voy a ver, van a ser neutras o incluso negativos, y que la selección natural no las va a modelar. Entonces, lo que surge como una adaptación aparece y sirve para que el individuo se adapte y sobreviva mejor. O aquella característica que se fijó por cualquier otro motivo, pero que la selección natural después la modeló, que se llama exaptación, cualquiera de ellas dos en conjunto se denominan aptaciones. La palabra aptación viene de apto, y como hemos visto, aptitud es dejar mayor descendencia, o sea, poder tener más éxito reproductivo. Entonces, es verdad que la adaptación por selección natural y la exaptación llevan a un individuo a que sea más apto, a una adaptación. Sin embargo, todas aquellas características que aparecieron de forma neutra o incluso son perjudiciales, pueden ser características que no son adaptaciones ni son exaptaciones, entonces, por ende, las llamamos no adaptaciones. Está mal mirar todas las características que tiene un individuo como una adaptación. Eso es lo que trataba de hacer la selección natural. Abrir un poco la cabeza a esta nueva visión, es decir, pará, hay características que es verdad, son adaptativas, por ahí se fijaron por selección, pero hay un montón de otras características que no la hacen más apta, que son una mierda para adaptarse al ambiente, que quizás no le llevan a que sean más beneficiosas, y por ende a esas las llamo no adaptaciones. Incluso características que no son adaptativas desde un punto de vista, pero lo pueden ser desde otro. Ojo con esto. Adaptación es el resultado de la selección natural. Yo puedo ver que la cola del pavo real
digo, no, pará, esto no es adaptativo, o sea, no le ayuda a sobrevivir. No, bueno, no le ayuda a sobrevivir, pero le ayuda a reproducirse por selección sexual. Entonces, al fin y al cabo, por otro proceso de selección natural, llega a ser más apto, porque deja más descendencia. Entonces, eso sería adaptación. No adaptación sería la característica que no me hace más apto ni para reproducirme ni para sobrevivir. Entonces, es una característica o que se moldea y se transforma en algo más apto o termina eliminando la especie. Como se extinguieron especies a lo largo de toda la historia, ¿eh? Hoy se están extinguiendo un montón de especies culpa de la interacción con el hombre, pero durante mucho tiempo también hubo una tasa de extinción de especies y que tenía que ver, obviamente, con características que no dependían del hombre. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? De mi parte, no. Profe, ¿el apéndice cuenta como una de esas características que no son beneficiosas? Bueno, hay muchas teorías sobre el apéndice y podríamos estar debatiendo un montón de acuerdo a las distintas corrientes. ¿Pero por qué? Porque en realidad el apéndice parece que no sirviera para nada, pero en realidad sí sirve. Entonces, la verdad es que muchos de las corrientes evolutivas que me dicen, no, pará, el apéndice está ahí, pero en realidad no sirve para nada, después terminaron descubriendo que el apéndice en realidad es una estructura muy importante en el desarrollo embriológico. Cuando el bebé está dentro de la panza y en el desarrollo fetal, el apéndice es un órgano inmunitario, ¿sí? Chicos, espérenme 2 segundos, porque me están bajando la puerta y se quedó pegado al timbre. Espérenme un segundo, ahí vengo. Ahora sí estoy. Ni siquiera se quedaron charlando un ratito. ¿No? Bueno, como ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo, pero me parece que del apéndice, bueno, se comprobó que este apéndice era como muy importante en el desarrollo, digamos, en el feto, porque forma parte de un sistema, o sea, de un órgano del sistema inmunológico. O sea, la producción que se hace de componentes, digamos, que me sirven como sistema de defensa en el bebé a partir del apéndice es importantísimo. Entonces, la verdad es que si yo analizo evolutivamente, no está el apéndice al pedo, quizás en el adulto está al pedo, pero no sabemos las consecuencias de un bebé que no tenga apéndice y quizás sí serían negativas. Entonces lo tengo que ver a la luz de esas características. No me acuerdo quién preguntó, perdón, sobre el apéndice. Gracias. Bien, ¿se entiende, Juli? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda más? ¿De esto que ya vimos o no? Por mi parte, no. Bueno. Bien, entonces vamos a empezar con esta partecita. Lo que vamos a ver ahora, ya habiendo visto el proceso de selección natural y cómo las especies obviamente están adaptadas a su ambiente, lo que vamos a ver es qué pasa en realidad sobre el origen de estas especies, porque fíjense que nosotros analizamos todo este proceso de selección natural y que, bueno, obviamente Darwin explica el origen, digamos, de la diversidad de estas especies, pero en realidad nunca hicimos un análisis hasta ahora, que es lo que vamos a ver en esta parte, de cómo se originan estas especies nuevas. Porque, a ver, si existen un montón de especies distintas es porque hubo un proceso de diversificación y ese proceso justamente de diversificación es el que me permitió que existieran un montón
de especies distintas. Es más, el libro que redacta Darwin después de su viaje al Beagle se llama El origen de las especies. O sea, cómo se originan las especies y se adaptan a su medio, pero cómo llegamos desde esta primer bacteria que existía en este planeta primitivo a toda la diversidad de especies que existen. Bien, ahora, para esto vamos a tener que definir obviamente el concepto de especie, es algo que venimos trabajando desde el principio, y sin embargo, si bien la primera definición que tienen ahí, que es una definición que da Ernest Mayr y que en realidad se sigue utilizando hoy en la actualidad, que es la definición de especie biológica, ¿sí? Un grupo de poblaciones naturales que pueden cruzarse entre sí y dar descendencia fértil de forma real o potencial y están reproductivamente aislados de otro. ¿A quién excluiría esta definición que da Mayr? O sea, esa primera definición que tienen ahí. ¿A quién dejaría fuera de los seres vivos que conocen? A los híbridos. Bueno, pero los híbridos no serían una especie distinta. De las especies que conocen, de los reinos que hemos descrito, por ejemplo, no hemos visto cada uno de ellos, pero hemos descrito tipos de seres vivos en general. Los microorganismos. Los microorganismos que se reproducen de forma asexual, por lo menos todas las bacterias, ¿sí? Y todo el otro conjunto de especies que se reproducen asexual. ¿Por qué? Porque me dice, o sea, poblaciones que se cruzan entre sí. Las bacterias nunca se cruzan entre sí. Entonces, ¿cómo yo podría determinar una especie de bacteria? La realidad es que desde la genética de poblaciones se empezó a meter otro concepto importante, que es el concepto de reservorio génico, y entonces la definición de especie ahora toma un nuevo sentido, y yo digo, a ver, son los miembros de individuos que comparten un reservorio génico, y que ese reservorio está aislado de otros. Entonces ahí se entiende mejor, porque una bacteria se reproduce, deja las mismas características en el individuo siguiente, sigue compartiendo el reservorio génico. Aparece una característica nueva, que es eso, por mutación nada más, o por procesos que vamos a ver ahora cuando veamos Reino Monera, en las unidades siguientes, en la cual yo puedo entender por qué puede variar este reservorio génico por alguno de estos mecanismos, pero no necesito explicarlo desde la reproducción entre sí, ¿sí? Porque esto nada más es para especies sexuales. Sin embargo, chicos, vamos a seguir ahondando en este concepto en la unidad que viene, que es diversidad biológica, y la verdad es que se sigue usando igual un montón esta definición. Pero desde la genética de poblaciones es más correcto usar esta definición de especie y que además me incluya todas las formas de reproducción asexual. Bien, para uno que se reproduce asexualmente no hay mucha vuelta en el aislamiento porque un individuo se parte en dos, así que no me interesa cómo separa una especie en otra. O sea, una bacteria sencillamente se divide en dos y listo, cualquier que se reproduce asexualmente. El tema es cómo se aíslan reproductivamente los individuos que se reproducen sexualmente. O sea, ¿qué le dice a un individuo que no se tiene que cruzar con otro? Por ejemplo, ¿qué le dice a un perro que se tiene que cruzar con una perra y no con una gata? ¿Qué se les ocurre? El tamaño, la estructura. Bueno, ahí tenemos algunas de las características. ¿Qué más se les ocurre? Los órganos sexuales. Bueno, los órganos sexuales, compatibilidad entre gametas, pueden haber un montón de características que rondan justamente a esa característica esencial, que es tratar de compatibilizar dos gametas de la misma especie para que me dé, obviamente, descendencia fértil. Todos estos mecanismos en la reproducción sexual que aíslan a individuos de distintas especies se llaman mecanismos de aislamiento reproductivo. Existen mecanismos antes de que se forme el cigoto y mecanismos después de que se forme el cigoto, que es lo que vamos a ver ahora. Dentro de los mecanismos de aislamiento reproductivo, pero de tipo precigótico, sentí un sonido. Ah, ¿alguien levantó la mano? Ay, sí, pero no te quería interrumpir, perdón. Sí, dale. Por ejemplo, lo del perro y lo del gato, también puede producir, por ejemplo, el tamaño, no sé, un sentimiento de superioridad del perro hacia el gato y por eso piensa, no sé, que dejando, bueno, obviamente por un montón de cosas, pero dejando descendencia con esa especie inferior va a ser peor, digamos, su descendencia y también por eso no
sería un motivo de aislamiento reproductivo. Sí, estás hablando de algo muy importante que vamos a ver ahora, que es el comportamiento. Precisamente en el gato y el perro en realidad por ahí ni se da porque no tienen la misma carga de cromosomas. Ustedes acuérdense que nosotros tenemos un cariotipo y tenemos una cantidad de cromosomas determinados. Entonces, más allá de que dos individuos, supongamos, que tengan el mismo tamaño, que se puedan copular o lo que sea, después tengo que hacer gametas compatibles entre sí, ¿sí? Pero esto que estás hablando del comportamiento es otro de estos, justamente, mecanismos de aislamiento. O sea, vamos a ver primero qué es lo que me evita que una especie se junte con otra, ¿sí? Se junte. Después vemos si se junta, ¿qué pasa? Por eso, antes de que se junten o que eviten el contacto de la unión del espermatozoide con un ovocito de dos especies distintas, es lo que se llama mecanismo presigótico o de preapareamiento. Primero, las dos barreras más importantes son el espacio y el tiempo. La primera que tienen ahí como aislamiento ecológico o hábitat, es decir, especies que no están en el mismo lugar. Por ejemplo, especies que viven en una tundra y otros viven en una selva, no se van a cruzar porque nunca van a tener la oportunidad en espacio de cruzarse, ¿sí? Entonces, la gran barrera es el ambiente. Otra es el tiempo. Por ejemplo, nadie sabe si se hubiera cruzado un elefante de hoy con un mamut hubieran dado descendencia fértil, porque la verdad es que son reparecidos, pero tuvieron una barrera temporal, o sea, nunca estuvieron juntos. Entonces, no puedo saber si realmente podrían haber dado descendencia fértil o no, o se hubieran podido cruzar. Yo veo, de lo que se ha recuperado, obviamente, del genoma del mamut, que ha sido la mayor parte, que es muy parecido al elefante, y probablemente si estarían juntos se cruzarían, pero tienen una barrera de tiempo, ¿sí? Pero ojo, a veces la barrera de tiempo no tiene que ser la extinción de una especie, sino que puede ser una barrera en tiempo estacional. Por ejemplo, especies que son muy parecidas, pero una se reproduce, no sé, en invierno, y después migra a otro lado, y la otra se reproduce en verano y en invierno, no sé, hiberna, por ejemplo. Entonces, en estaciones, verano-invierno, en un mismo año, nunca se cruzan. Entonces, no podría haber ni siquiera posibilidad de que estén ensambladas una con otra. Les estoy explicando los procesos básicos, obviamente los ejemplos que tienen acá son los ejemplos que les da Curtis de esto, por favor se los tienen que saber. Aunque me hable de especies que por ahí no me suenen tanto, como por ejemplo, acá tienen distintos tipos de Drosophila, de la misma, digamos, el mismo género que Drosophila melanogaster, o sea que son distintos tipos de moscas, pero que están adaptados a lugares distintos. Bueno, ese ejemplo puntual que me da Curtis lo tengo que conocer, pero tengo que conocer y entender el mecanismo general porque me pueden dar otro ejemplo distinto y yo tener que distinguir el tipo de aislamiento que está teniendo esa especie, ¿sí? Entonces, aisladas en espacio, en hábitat, o aisladas en tiempo. Pero a veces no están aisladas ni en espacio ni en tiempo, o sea, se superponen en el mismo lugar, pero tienen un aislamiento de tipo etológico sexual. La etología es el estudio del comportamiento de una especie. Entonces, un aislamiento etológico es que tienen conductas distintas o que tienen procesos de reproducción distintos. Por ejemplo, el cortejo. Yo puedo tener a muchas aves en un mismo lugar simultáneamente y una no se cruza con la otra. Están en el mismo espacio, en el mismo tiempo, por ahí tienen hasta el mismo tamaño y todo, pero quizás un ave hace como un baile de cortejo, el macho hacia la hembra, que no tiene nada que ver con el otro, o un canto distinto al que hace otra especie. Entonces pueden estar en el mismo lugar, pero la hembra va a estar receptiva al macho de su especie porque reconoce su canto y no el de otro. Entonces, eso es un comportamiento, o sea, un aislamiento de tipo etológico o sexual. No tienen la misma costumbre, los mismos rituales, la misma forma de aparearse. Entonces, desconocen a los individuos que no son de su propia especie por ese comportamiento, aunque se superponga en espacio y en tiempo. A veces, las especies, y cada vez que voy acercándome más a especies más parecidas que han sido separadas como hace muy poco en la naturaleza, tienen el mismo espacio, el mismo tiempo, y para colmo el aislamiento etológico sexual no está muy claro. O sea, tienen rituales de comportamiento, de apareamiento sexual que son parecidos. Entonces, por ahí intentan o llegan a tratar de intentar el proceso de cópula, pero tienen un aislamiento de tipo mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Esto que ustedes estaban nombrando. Y a veces el aislamiento mecánico es la diferencia en los órganos sexuales. El órgano sexual femenino y masculino tienen que acoplarse
Si no se acoplan, no es posible. Ojo, esto no existe nada más en animales, sino que puede haber un aislamiento. Por ejemplo, en los vegetales el más común es un aislamiento por especificidad de los polinizadores. Y en realidad, este otro mecanismo de aislamiento es exclusivo de los vegetales. O sea, un aislamiento por polinizadores que el polinizador que está, digamos, adaptado a alimentarse de una planta no reconoce parámetros de otra, entonces de esa forma la planta garantiza que la gameta femenina de una especie llegue hacia la gameta masculina porque el polinizador es específico. Si el polinizador andaría por un montón de flores y va después a otra, quizás permitiría la polinización de especies cruzadas. En cambio, de esta manera me garantizo también que sean específicos. A veces cuando todas estas barreras se sortean precigóticamente, se permite el apareamiento, digamos, o sea, el coito entre las dos especies, pero hay otros dos tipos de barreras que pueden aparecer. Por ejemplo, que la gameta sea distinta, o sea, la gameta, digamos, masculina y femenina, entonces se rechacen, se logre el coito, pero cuando llegue el óvulo y el espermatozoide tienen moléculas químicas que rechazan su unión, como por ejemplo las fertilicinas, que son sustancias que atraen a una determinada gameta con la de su propia especie. Entonces, si esas fertilicinas son distintas, si copularon dos especies distintas, obviamente se van a terminar, digamos, evitando las gametas, y a veces las gametas también son compatibles, pero tienen aislamiento por barreras de incompatibilidad en las células que rodean a esta gameta. ¿Por qué? Porque la gameta femenina siempre está cubierta por toda una capa, que esto lo vamos a ver bien, vimos una introducción en la formación del proceso de meiosis, pero tienen toda una capa que rodea a esa gameta que se llama, en el caso de nosotros, ¿sí?, células foliculares. Nosotros digo como animales, porque las plantas tienen otra capa de células que lo rodean, que no importa el nombre, no importa cómo son las etapas, porque ustedes no ven nada de botánica, pero existen capas aislantes y por ahí las barreras de incompatibilidad son dadas por todas estas células que rodean a las gametas. ¿Sí? Entonces, o las gametas directamente no son compatibles, que yo me encuentro con un óvulo de un tamaño, pero el espermatozoide ni siquiera encastra en los receptores, o a veces las células que rodean forman estas barreras de incompatibilidad. Todas estas barreras que vimos hasta acá son barreras que evitan que dos especies se crucen entre sí y formen un cigoto. Ahora, aún así, hay algunas especies que son tan parecidas en la naturaleza porque se piensa que desde su historia evolutiva, desde que se originaron, se separaron hace muy poquito, que tienen el mismo espacio, el mismo tiempo. No está muy claro el aislamiento gamético porque tienen o la misma cantidad de cromosomas o muy similar. No alcanzan a hacer las fertilicinas muy diferentes entre sí y pueden lograr la unión de un cigoto. A este cigoto se lo llama híbrido, no es una especie nueva. Este híbrido tiene también mecanismos para autoeliminarse de la naturaleza a través de mecanismos post-cigóticos o de post-apareamiento que hacen que esta cruza entre dos individuos de dos especies distintas no sea el más apto para sobrevivir. A veces se produce un aborto espontáneo directamente cuando se forma el híbrido, ¿sí? Entonces es inviable. Se une el cigoto, pero se muere antes de nacer. A veces logra nacer, pero es estéril. Por ejemplo, la mula, que este es un ejemplo muy conocido porque es muy difícil que exista esto en el mundo animal, sin embargo hay algunas, o sea, por lo menos animal complejo, sin embargo hay algunos mamíferos que logran sortear esta barrera y darme como una cruza entre ambos. La mula es una de las más conocidas porque la mula es la cruza entre un asno y una yegua, o sea, un burro y un caballo, femenino y masculino, y me da la cruza de un individuo que, ojo, mula, por decirse mula, no es que sea femenino nada más, porque mucha gente no sé por qué tiene el preconcepto de que la mula es solo femenina. Puede ser femenina o masculina, pero la mula es un híbrido infértil. Desarrolla, crece, me da descendencia, pero ¿qué quiere decir que no pueda dar descendencia? Que la mula no puede tener mulitas, o sea, cada mula sale por cruza de una yegua y de un burro, siempre.
Es más, ni siquiera existirían tantos tipos de mulas si el hombre no hubiese sometido artificialmente a que se mezclaran, ¿sí? Y no pasa solo justamente con las mulas, sino con otras especies. Bueno, ahí el Seba está nombrando los ligres. ¿Saben lo que son los ligres? No. No, yo no. No, yo tampoco. Bueno, el ligre es una cruza entre un león y una tigresa. O sea, es una cruza exactamente igual que la mula, ¿sí? Es más, existen muchos felinos que son por ahí muy parecidos y pueden cruzarse entre sí siempre y cuando hay una zona de estrés, chicos. A ver, la yegua se va a cruzar con un asno cuando no le quede otra. O sea, si tiene obviamente un caballo cerca, se va a cruzar con un caballo. Por eso les digo que existen un montón de mulas y no existen tantos ligres. ¿Por qué? Muchas veces los ligres existen en algunos ecosistemas artificiales que crea el hombre. O sea, se han visto en algunos zoológicos o accidentalmente en algunos ambientes en los cuales, ante determinado estrés de no conseguir el macho adaptado o algo así, se cruzan, pero no es lo más común, ¿sí? Está perfecto lo que estás diciendo, Seba, justamente tienen una azoospermia, quiere decir que no tienen directamente espermatozoides. Justamente puede ser una de las causas de esterilidad. A veces directamente no tienen, por ejemplo, los testículos o los ovarios, o a veces tienen los órganos sexuales, pero no producen gametas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el ligre no produce justamente los espermatozoides, entonces libera semen sin espermatozoides, por eso es azoospermia. En el caso de la mula, tiene una deformación de las gónadas, ¿sí? Entonces directamente no tiene ni ovarios ni testículos, ni siquiera produce gametas, o sea, no tiene ni siquiera los órganos sexuales. Estas cruzas raras entre especies que se han separado de la escala evolutiva hace muy poquito tiempo, logran por ahí, como les digo, cruzarse, desarrollar un híbrido, pero el híbrido es estéril. Sin embargo, hay algunos casos, y esto es más común en plantas que en animales, pero hay algunos casos en el cual me da una segunda generación, o sea, un segundo descendiente de híbridos, pueden sobrevivir, pero se corta ahí. O sea, ese individuo después no puede, digamos, dar una siguiente generación. Ustedes tienen un ejemplo de esto, acá no tienen el dibujito, pero lo tienen en el cuadernillo, que les dice, por ejemplo, que el rábano común y la col, ¿sí?, que son dos tipos vegetales, tienen 18 cromosomas en su cariotipo. O sea que ambas gametas van a tener 9. Sin embargo, son dos especies distintas, pero me generan un nuevo híbrido de 18 cromosomas, que lo van a ver ahí en la cruza, en el dibujito que tienen en el cuadernillo, para no salir y volverles a presentar. Y este híbrido entre el rábano y la col sobrevive y da una especie, o sea, una nueva generación. Sin embargo, la siguiente generación es como que tiene un proceso de falla en la meiosis y me genera gametas que no tienen 9 cromosomas, tienen entre 6 y 12. Entonces ya esa segunda generación de híbridos no puede producir un híbrido nuevo, digamos. O sea, como que no se estropea la supervivencia del híbrido, logra sobrevivir, pero no puede dar una segunda generación. A veces esta segunda generación sí existe, pero ese estéril o se deteriora en este caso. Ahora, fíjense que cada vez voy de una escala más grande a una más chiquitita. ¿Qué pasaría si la segunda generación no se deteriora y sigue sobreviviendo? Y me sigue dando un nuevo individuo y se sigue reproduciendo. ¿Qué pasaría? Se genera una nueva especie. Exactamente, se formaría una nueva especie. Quiero que entiendan algo que es muy importante. La formación de una nueva especie a través de este mecanismo es lo más raro, no es lo más común. O sea, lo que vamos a ver ahora, estas son las barreras que yo meto para que una especie se cruce con otra. Pero lo que vamos a ver ahora es qué origina una nueva especie, o sea, un fenómeno de especiación. Generalmente las especiaciones se dan porque una especie está en un lugar y en determinado momento se partió en dos. Acumuló un reservorio génico distinto a este y se lograron separar en el tiempo. Ese es el mecanismo más básico de especiación y más común. Sin embargo, en este caso, donde se separaron, formaron dos especies distintas y por algún motivo se vuelven a juntar, como por ejemplo ahí el caso de la yegua y un asno, o qué sé yo, un tigre y un león, se vuelven a juntar,
si en esta nueva junta me dan una característica superior, que este híbrido puede generar descendencia y es descendencia fértil, bueno, se formará un nuevo evento de especiación. O sea, es que en algún momento se separaron en dos y después van a crear una nueva especie por conjunto. Pero sepan que si bien es un mecanismo, es el menos común. Lo más común es que ya que se separaron, se mantengan y las barreras de flujo génico, o sea, que pase gen de un lado para el otro, evite justamente el aislamiento reproductivo y que sus reservorios génicos se mantengan por separado. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces veamos ahora los mecanismos de especiación, o sea, qué es lo que origina una nueva especie. Como les estaba diciendo recién, existen mecanismos que generalmente es por separación de dos especies y uno solo, que es este que tenemos acá, que es por fusión de dos individuos y que en realidad entre dos forman uno, digamos, en vez de entre uno dividirse y forman dos. Pero los modelos de especiación, antes de dividirlos por esa categoría, los vamos a dividir en base a la cantidad de tiempo que me lleva, en el tiempo evolutivo, lograr un fenómeno de especiación, o sea, la formación de una especie nueva. Hay fenómenos de especiación que son especiaciones por divergencia adaptativa. Se denominan así cuando el establecimiento de este aislamiento reproductivo por cualquier mecanismo que vimos recién es gradual en el tiempo. Me lleva por ahí muchas generaciones, cientos, miles de generaciones, que dos especies se diferencian. O sea, son dos especies distintas. El establecimiento gradual de toda esta barrera evolutiva que vimos acá se llama especiación por divergencia adaptativa. Para separarla o diferenciarla de un mecanismo de especiación que se llama instantánea o cuántica. Generalmente, chicos, cuando digo instantánea es que en el instante se genera una especie nueva. Esto en el instante es muy difícil, o sea, de un día para el otro tengo una especie nueva, no existe mucho en la evolución, pero imagínense que si yo en una especiación por divergencia adaptativa necesito cientos y hasta miles de generaciones, por ahí en un par puede ser hasta una, bueno, ya vamos a ver un caso que por ahí puede ser rápido, por ahí en 5 o 6 generaciones tengo el establecimiento de una especie nueva, pero ya tener, no sé, en un par de decenas nada más de cruzas, o sea, de generaciones distintas, la separación realmente de este aislamiento reproductivo es bastante súbito comparándolo con este establecimiento gradual que me lleva muchísimas y muchísimas generaciones. Entonces, la realidad es que las fuerzas evolutivas generalmente son distintas, porque cuando yo tengo un fenómeno de especiación por divergencia adaptativa, generalmente depende del proceso de selección natural y de eventos que han sido justamente establecimiento más gradual. En cambio, la especiación instantánea o cuántica depende generalmente de procesos que son más azarosos, una mutación o un proceso de deriva genética, algo muy brusco, que ya vimos que de forma brusca producía el cambio evolutivo, entonces también de forma brusca puede producir una nueva especie, ¿sí? Dentro de la especiación por divergencia adaptativa existen 3 mecanismos, alopátrica, parapátrica y simpátrica, y dentro de la especiación instantánea, la peripátrica y por poliploidía, que son las que vamos a empezar a ver ahora. No sé si vamos a terminar de verlas a todas, pero sí por lo menos vamos a empezar. Esperen, que antes dentro de ver esto, les voy a dejar de presentar y voy a presentar otra cosa. Quiero mostrarles una barrera que me parece como interesante, es una imagen que sale en el cuadernillo, para diferenciar estos 3 mecanismos antes de verlo, ya que cuando yo tengo este proceso de especiación, digamos, en muchas etapas, lo que se está estableciendo es una barrera y la diferencia entre la barrera de una especiación de tipo alopátrica, parapátrica o simpátrica tiene que ver con qué tipo de barrera se establece, ¿sí? En los 3 hay una barrera, o sea, significa, hay una barrera ecológica. Algo ecológicamente me está separando a estas 2 especies. La diferencia es que en la especiación alopátrica, la barrera, además de ser ecológica, es geográfica. Es una gran barrera que generalmente impide el flujo de los individuos, entonces directamente no pueden pasar de un lado a otro, como por ejemplo me está mostrando acá un océano. El proceso de deriva continental me mostró desde la separación de las islas de fragmentos del continente
que se llevó un montón de especies en la isla y chau, estas especies que están en la isla no pueden volver al continente porque tiene un océano en el medio. Es más, sería la explicación que yo daría de los distintos justamente pinzones de Darwin que hemos visto. En las 13 islas de las Galápagos que estudió Darwin es que son diferenciales porque se separaron y tienen una brecha enorme que es el océano entre medio. Sin embargo, hay veces que la barrera ecológica no es tan clara, no es insuperable, sino que hay una zona de gradiente ambiental. Esa zona de gradiente ambiental es una zona de transición en la cual, por ejemplo, supongamos que acá hace mucho frío y acá va, no sé, subiendo la temperatura y tengo zonas más cálidas. Entonces hay especies que van a estar más adaptadas a la parte más fría, otras a la más cálida, una zona de gradiente de transición. Acá, no sé, el suelo es más árido y acá se vuelve, no sé, más húmedo. Bueno, también hay una zona de gradiente ambiental. Entonces existen algunas como grupos de especies que están en una zona y otros en otra, y hay una zona de transición. Bueno, Emilia dice si la cordillera es una barrera parapátrica o alopátrica, o depende de cada especie. Depende de cada especie si la pueden en realidad cruzar o no. Para nosotros, por ejemplo, la cordillera no ha sido una barrera, imagínate, no ha sido ni siquiera una barrera. No es ni alopátrica ni parapátrica nada, y nosotros y los chilenos seguimos siendo la misma especie porque la podemos cruzar. Sin embargo, algunas especies de aves pueden ser alguna barrera, una zona de transición ambiental parapátrica porque pueden cruzarla, si están adaptados obviamente, pero tienen climas distintos, y para otras especies de mamíferos van a ser alopátricas porque no tienen forma de atravesarla. Así que depende siempre del tipo de especie, si esa zona, o sea, si esa barrera es insuperable o no. Por ejemplo, para un grupo de mamíferos, quizás un río es una barrera, pero una zona por ahí de gradiente ambiental y es parapátrica, pero porque pueden atravesarlo, pero para la especie de mamífero que no puede atravesar el río de un lado a otro, va a ser una barrera alopátrica. Así que siempre depende del tipo de especie. Lo importante es que en la parapátrica yo veo una zona de gradiente ambiental en donde hay transición, pero yo prefiero una condición u otra, entonces se van como diferenciando. Generalmente esto lo hacen por un tipo de selección disruptiva. La selección disruptiva era la que separaba en dos, pero esa selección disruptiva en la parapátrica es porque van prefiriendo una característica u otra. No porque no puedan cruzarla, sino porque prefieren una u otra. En cambio, en la alopátrica es que le crucé una zanja entre medio y ya directamente no tienen opción. Entonces, va a ser generalmente, en el momento que se establece realmente esa barrera de tipo geográfica, va a ser más rápida la separación de la especie que en una parapátrica donde sigue habiendo pequeños cruces entre uno y otro. Más difícil, pero posible igual, es una barrera de tipo simpátrica, en la cual es una barrera ecológica que se van diferenciando como pequeños grupos por algún tipo de diferenciación ecológica de tipo etológica o sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad tienen un comportamiento distinto o se cruzan entre sí por un comportamiento distinto. Por ejemplo, acá les muestra dos tipos de moscas del género Ragoletis pomonella, que en realidad primero se describió esta mosquita que se alimentaba de los frutos del espino. Y después de repente apareció por una mutación genética una variante que se alimentaba del manzano. Pero claro, como esta variante que se alimentaba del manzano no tenía ningún tipo de competidor, empezó a dejar descendencia, y se terminaron diferenciando en dos especies distintas. Y la verdad es que ambas son muy parecidas, o sea, pero se han diversificado en un mismo ambiente, alimentándose en un mismo hábitat de dos arbolitos distintos. ¿Se acuerdan de los gorjeadores de MacArthur? Los que comían de distinta partecita del árbol que vimos en ecología, que hacían un desplazamiento de caracteres. Bueno, los gorjeadores de MacArthur serían un ejemplo de especiación simpátrica. En cambio, los pinzones de Darwin serían un tipo alopátrico, porque están en distintas islas y hay una barrera. En cambio, acá no tienen una barrera. Estas mosquitas serían como los pajaritos que se fueron diferenciando porque uno comía frutitas, la otra no sé qué, pero del mismo árbol, del mismo hábitat, pero en realidad dividieron sus funciones. ¿Sí? Bueno, creo que estabas nombrando eso, Emi, ¿o no? Ah, sí,
Son justo los que estábamos viendo. Sí, se los hago esta aclaración porque es re importante, la Facu siempre les pregunta, y se les mezclan mucho los gorjeadores de MacArthur con los pinzones de Darwin. Entonces, muchas veces, como son ejemplos de desplazamiento de caracteres, de nichos diferenciales, muchas veces se pierden en este tipo. Sí, es re importante ver qué tipo de barrera hay para ver qué tipo es. Sin embargo, chicos, lo que les acabo de presentar ahora es la introducción, por eso les corté la presentación para darles como un paneo general ahora, porque ya estamos en tiempo y mañana vamos a ver ejemplos de cada uno de estos y vamos a ver cuál sería la alopátrica, cuál sería la parapátrica, la simpátrica, bueno, cada uno de ellos. Mañana vamos a terminar con esto, o sea, con toda la unidad de evolución. Quiere decir que todo lo que tienen ahora, hasta el final, lo vemos mañana. Si nos queda un pedacito, lo podemos llegar a ver el miércoles, pero el miércoles vamos a hacer el TP evaluatorio de esta unidad, ¿sí? O sea que para mañana, por favor, tengan todo leído, así podemos sacar todas las dudas de lo que queda, obviamente, y de lo que continúa, así el miércoles aprovechamos el TP evaluatorio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. No, de mi parte no. No, Bueno, a leer entonces, a ponernos al día hoy a la tarde.